si tengo problemas a la tiroides, es la pregunta que nos hemos planteado, porque la verdad es que es parte de nuestro cuerpo que puede generar trastornos tremendamente con grandes consecuencias para la vida diaria de todas las personas, principalmente de las mujeres. Doctor Guillermo Ortiz, endocrinólogo, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Hola, buenos días. En el programa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Partamos por lo básico. ¿Qué es la tiroide y para qué sirve? Bueno, la tiroide, buenos días. La tiroide es una glándula que pertenece al sistema endocrinológico que está por delante del cuello, en la parte anterior e inferior. Y es una glándula tremendamente importante porque, para hacernos una idea simple, aunque no es tan simple, es como que regula a la velocidad que funciona o al ritmo que funciona nuestro sistema energético. Por lo tanto, cuando se altera la función de la tiroide, como que se altera nuestro sistema energético, nuestro metabolismo. Es decir, si la tiroide aumenta sus funciones, es decir, aumenta la circulación de hormonas tiroideas, como que todo nuestro sistema energético se acelera y gasta más energía y todo es más acelerado. Si la tiroide disminuye su función, que es lo que habitualmente más conocemos como hipotiroidismo, entonces como que todo el sistema se deprime y cada una de estas dos alteraciones funcionales, es decir, hipertiroidismo como hipotiroidismo, pueden producir síntomas que son, por así decirlo, opuestos. ¿Pero cuál es la diferencia entre una y la otra? Bueno, excelente pregunta, porque ya hemos dicho que son como polo opuestos, ¿cierto? Claro. Si nosotros hiciéramos como una especie de paralelo, el hipertiroidismo, como hemos dicho, es un aumento de la función, aumento del gasto energético, produce, por ejemplo, taquicardia, aceleración, sudoración, palpitaciones, aumento del tránsito digestivo, diarrea, delgadez, baja de peso, gasto energético, exoftalmo, esto que se sale los ojos hacia afuera, ¿cierto? Y la persona tiene problemas para dormir, tiene una sensación de ansiedad, como que anda todo más acelerado en su cuerpo. Ahora, queremos hacer bien y entender bien la diferencia, pero si nos puede mostrar en el cuello de la Cata, ¿dónde y qué doctor y qué especialista tiene que chequear la tiroides? ¿Cómo saber si yo tengo un problema? O si uno se puede autoexaminar también. También uno se puede examinar, lo conversamos antes de salir al aire, que una de las formas de diagnosticarlo, aunque un poquito tardío, es cuando tú notas un aumento de volumen en el cuello. Claro, el aumento de volumen puede significar un bocio, que es el aumento de tamaño en la tiroide. Ahora, diagnosticar la patología tiroidea es fácil. ¿Por qué? Porque los médicos están muy sensibilizados con este tema. La patología tiroidea, pensemos que es la patología endocrinológica más frecuente. Y es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y tú vayas al médico que vayas pidiéndole un chequeo común, seguro que dentro de la batería inicial te pide hormonas tiroideas. ¿Y cómo te examina? Se pone por detrás tuyo, ¿cierto? Ya hemos dicho que la tiroides está aquí por delante de la tráquea y hacia abajo. Yo pensé que estaba más. Tocas ahí hacia abajo y pides al paciente que haga un movimiento de deglución, es decir, que trague saliva. Traga saliva. Claro, traga saliva. Al tragar saliva el paciente, la tiroides se desplaza hacia arriba y te permite palparla. Doctor, al palparla, al palparla no se necesita, y si usted siente que no hay quistes ahí, ¿no se necesita un examen? Claro, lo que pasa es que la palpación te puede dar una idea de la situación anatómica, pero tú puedes tener una palpación normal, es decir, que se palpe normal la tiroides, pero igual puedes tener una enfermedad en la tiroides, porque otra cosa es la alteración funcional. Ahora, y no siempre hay bocio. Doctor, pero nosotros, o sea, por lo menos yo pensaba que la tiroides estaba más arriba. O sea, mi mamá lo operaron de la tiroides y era acá. Está un poquito más abajo, exacto, está un poquito más abajo. ¿Cómo? ¿Dónde está la tiroides? Porque de verdad el tajo de mi mamá está acá. Delante de la tráquea y hacia abajo. Doctor, ¿se fijó usted cuando le dijimos revisa la Cata al tiro se tocó aquí arriba? Sí, pues sí, yo también. Claro, pero no está acá arriba, se revisó aquí y en verdad está aquí abajo. Si usamos la manzana como referencia, ¿está hacia abajo la manzana? Es que las mujeres no tenemos manzana marcada. La tienen pero no se nota. Exacto. Claro. Doctor, y es ahí en donde está la tiroides. ¿Cuáles son los primeros síntomas de que mi tiroides no está funcionando bien? Ya sea por hiper, por hipo, porque tengo un nódulo. Podríamos hablar primero de hipotiroidismo, ¿cierto? Porque hipotiroidismo es lejos, la alteración funcional más frecuente. Relenta, digamos. Exacto, la alteración más frecuente es la tiroides, que ya hemos dicho afecta más a las mujeres. ¿Por qué? Porque esto lo hemos conversado otras veces, porque la tiroides, las enfermedades que afectan a la tiroides son las enfermedades que llamamos del espectro autoinmune. Es decir, antes de hablar de la función, nosotros los seres humanos tenemos un sistema inmunológico, ¿cierto? Que está diseñado para defendernos de nuestro agente externo, llámese virus, bacterias, hongos, etc. Pues
hay pacientes que este sistema inmunológico, en vez de atacar a nuestro enemigo, pues nos ataca a nosotros mismos. Ya. Y se produce lo que se llama una enfermedad autoinmune. Pues la enfermedad autoinmune son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. ¿Y dentro de alguna razón? De ahí lo explicamos. Y dentro de esta enfermedad autoinmune está la tiroiditis de Hashimoto, que es la que produce el hipotiroidismo. Ajá. Entonces, volviendo a la pregunta de cuáles son los síntomas del hipotiroidismo. Porque dijo los de uno, los que te aceleran. El hipotiroidismo produce múltiples síntomas. Lo que pasa es que son de una instalación a veces tan sutil que el paciente no los percibe en forma inmediata. Por ejemplo, caída del cabello de mala calidad, piel fría, reseca, como decían en la introducción, sensación de hipotermia, de frío, es decir, en un lugar donde la gente habitualmente puede sentir una sensación térmica normal, ni frío ni calor, estas personas tienden a abrigarse mucho, a sentir frío, cansancio, depresión, bradicardia, síntomas que simulan una depresión, como que estoy mentalmente más apagado, como me tengo alteración de la memoria, tengo poco ánimo, me canso fácil, duermo mal, alteración de la concentración, bajo mi rendimiento en el colegio, en la universidad, en el trabajo, estoy más lento, voz más ronca, bradicardia, constipación, esterilidad en las mujeres adultas, trastornos menstruales, osteoporosis, etc. Pero todos estos síntomas se van presentando lentamente. ¿A qué edad comienza a manifestarse en las mujeres generalmente este problema de la tiroides? A toda edad. A toda edad. Desde niñas pequeñitas, bueno, de hecho existe el hipotiroidismo congénito, es decir, bebés que nacen con esto, pero a cualquier edad se puede manifestar el hipotiroidismo. ¿Hereditario? Tiene un componente hereditario en el sentido que si tú tienes la mamá o el papá o una hermana, ¿cierto? Un pariente de primer grado que está afecto de una enfermedad como esta, tienes más riesgo. Y doctor, ¿qué pasa si yo no soy diagnosticada? ¿En qué se puede convertir esto? Es lo que hemos dicho, es decir, un conjunto de síntomas que te van apagando. Y además te puede aparecer el bocio, ¿cierto? Que decíamos, este aumento de volumen. Claro, pero llevándolo al extremo, por ejemplo, ¿se puede manifestar en un cáncer a la tiroide? ¿En qué se puede manifestar si es que no ha sido tratada? Bueno, los pacientes que tienen hipotiroidismo, tiroiditis Hashimoto, tienen más riesgo de desarrollar al futuro un cáncer, pero es un riesgo bajo. De todas maneras, estos pacientes, una vez diagnosticados, son monitorizados y controlados por su endocrinólogo con exámenes de sangre habitualmente cada 6 meses y una ecografía al año. Doctor, una pregunta. Yo tengo entendido que la glándula tiroidea también como que regula las hormonas de las mujeres. ¿Es cierto eso? Exacto. Ya hemos dicho que el hipotiroidismo puede producir trastornos menstruales o incluso infertilidad, ¿cierto? Y es por eso que las mujeres también como que vamos como al otro extremo de tener depresión o algo así, porque las hormonas nos regulan enteras las mujeres. O sea, nosotros somos puras hormonas. Exacto. El hombre también, pero lo que ocurre es que, como hemos dicho, la enfermedad autoinmune son más frecuentes en las mujeres. ¿Por la culpa? No. Recién preguntaban por qué son más frecuentes la enfermedad autoinmune en las mujeres, ¿cierto? Esto no se sabe con certeza, pero para que pongamos un ejemplo que nos sitúe en este contexto de autoinmunidad, es típico que esta enfermedad autoinmune, llámese hipertiroidismo o hipotiroidismo, se puede desencadenar durante el embarazo. Claro. Sí, a mí me pasó. Y hay estudios, exacto, hay estudios que se están haciendo tratando de explicar esto. Pensemos que la mujer, cuando tiene en su vientre a su bebé, ¿cierto? Ese bebé inmunológicamente incompatible con ella. Es como un cuerpo extraño dentro del vientre de la mamá, y ese bebé es como una agresión inmunológica, como que somete a estrés a este sistema inmunológico de la mamá. Y esto de alguna manera puede gatillar esta respuesta desordenada del sistema inmune, no solamente contra la tiroides, hay otra enfermedad autoinmune, ¿cierto? Las mujeres tienen más frecuencia de esta enfermedad, como hemos dicho, tiroiditis Hashimoto, vitiligo, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, púrpura, trombocitopénico idiopático, etcétera. Por ejemplo, también hepatitis autoinmune, enfermedad celíaca, es decir, todas estas enfermedades autoinmunes son más frecuentes en las mujeres que en el hombre. Y cuando uno va, por ejemplo, a mí me ha tocado varias veces cuando voy al ginecólogo que te hace una tocación acá de la tiroide para saber si hay nódulo o no. ¿Por qué es peligroso tener nódulo en la tiroide? Exacto. El nódulo no siempre va a ser malo o bueno, claro, pero si aparece hay que estudiarlo.
Y cuando tú palpas un nódulo o un aumento de volumen difuso en la tiroides, inmediatamente haces dos cosas. Una ecografía, que es un examen barato que está a la mano de cualquiera persona en muchos centros médicos, y un examen de sangre. Y hay algunas características ecográficas de este nódulo que te orientan a si este nódulo es, por así decirlo, malo o bueno. ¿Y qué efectos te puede producir el tener un nódulo? ¿Cómo? ¿Qué efectos te puede producir? ¿Qué consecuencias te puede producir tener un nódulo? Desde ninguna a muchas. Hay nódulos que son asintomáticos, es decir, que no producen ni hipo ni hipertiroidismo. Hay nódulos que se le llaman frío y hay nódulos que se llaman calientes. Frío si te producen hipotiroidismo, te deprime la función, o calientes si producen hipertiroidismo. Ahora, hablando del hipotiroidismo, doctor, queremos leer el siguiente mensaje y saber si es tan así como nos cuenta Daphne. Yo primero tuve hipertiroidismo, bajé mucho de peso y ahora hipotiroidismo. No puedo bajar. ¿Qué desencadena esta enfermedad? ¿Puede darse eso, que primero tenga hiper y después hipo? Exacto. Es decir, puede darse los dos caminos. Tú puedes partir como hipotiroidismo y en algún momento desarrollar un hipertiroidismo, o partir como hipertiroidismo y acabar siendo hipotiroidea. Hay muchos casos que han llamado la atención poderosamente de todo el mundo, doctor, respecto del hipotiroidismo. Por ejemplo, el de Michelle Carvalho, que es una chica reality que todos conocimos, muy delgada, muy estupenda, muy guapa. Modelo alta costura. Modelo alta costura incluso. Y de pronto apareció públicamente con un sobrepeso y ella explicó que tenía hipotiroidismo. ¿Son casos como el de Michelle Carvalho? ¿Cómo se manifiesta este trastorno, esta enfermedad? O sea, una persona que es súper delgadita, súper flaca, de una semana a pocos meses, ¿puede aumentar así su peso? Bueno, aquí hay que separar cosas. El caso de Michelle Carvalho no lo conozco directamente como médico, claro, pero estuve en otro programa en que ella habló a través de vía telefónica con el programa. Me parece que el tema es un poquito más amplio en el caso de ella, porque parece que también tenía resistencia a la insulina. Eso mismo quería decir. Tiene que ver. Que se van mezclando las cosas. Lo que sí puedo decir, y esto es una cosa que cuesta erradicarlo de la mentalidad de la población, porque hay muchos conceptos que la población maneja que son válidos, pero otros que no tienen un fundamento científico, y es que el hipotiroidismo no produce obesidad. No produce obesidad. A ver. Entonces, lo que sí te baja el metabolismo, te puede predisponer, pero la principal causa de obesidad tiene que ver con otros factores, con la resistencia a la insulina, con los hábitos de estilo de vida, con la falta de ejercicio, con una mala, inadecuada ingesta calórica, pero y también con antecedentes genéticos. Uno cree, o más bien uno pensaba que efectivamente te hacía subir de peso porque al que el metabolismo se relente, la misma lechuga con atún que me como todos los días, claro, la voy a procesar de manera distinta, ¿o no? No es así, porque las calorías que aportan los alimentos son independientes de tu condición metabólica. Aunque mi metabolismo esté lento, voy a seguir comiendo lo mismo. O sea, es la misma ingesta calórica. Perfecto. Que es como típico mito que hay. Yo me acuerdo que, porque uno de cada 10 mujeres que conoce, 4 o 5 toman Eutirox, el clásico remedio. Claro, que toman muchas por el tema de la tiroides. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, mi hermana, a ella le pasó que yo estaba embarazada y se tuvo que hacer un tratamiento donde me acuerdo que a mí, por ejemplo, me dijeron que yo no la podía ver, no pude ver a mi hermana eran 2 semanas, me acuerdo, que no la pude ver, y por ejemplo, ella tenía que estar sola en una habitación. La bandeja de comida había que dejársela y ella abrir la puerta, sacarla, pero tú no podías estar en contacto con ella, ni mi mamá, nadie. Entonces, esos son los recuerdos que yo tengo, por esto fue como hace 7 años. En el fondo eso ya es porque es un hipotiroidismo más avanzado. Bueno, no conozco el caso de ella, cierto, así específico, pero podría intuir que probablemente le hicieron radioyodo. Sí, con yodo. Exacto, sí. Cuando a ti, por ejemplo, si tú tienes un paciente hipertiroideo, que tiene un hipertiroidismo muy severo, que no ha respondido a tratamiento médico, como ya habitualmente hay protocolos para esto, habitualmente después de 2 o 3 años, si no se mejoran, tú o sacas la tiroide quirúrgicamente y por lo tanto al paciente lo transforma en hipotiroidea porque ya no va a tener hormonas tiroideas, o destruye esta tiroides con radioyodo. O sea, se puede vivir sin tiroides. Exacto. Sí. Y cuando hace el tratamiento con radioyodo, pues ese paciente tiene que estar aislado unos días. Doctor, tenemos una pregunta en Twitter que queremos que nos ayude a resolver y que tiene relación con los nódulos. Dice lo siguiente, Rosa: si tengo nódulos en la tiroides, ¿se pueden disolver con pastillas o es necesario siempre operar? Buena pregunta. No es necesario siempre operar.
Ya dijimos que depende de las características del nódulo. Si un paciente tiene un nódulo, tú tienes que evaluar la función tiroidea. A veces requiere medicamento, a veces no, y tienes que hacerle un seguimiento. Ahora, si el nódulo crece mucho... Si el nódulo crece, ¿cierto? O si ecográficamente hay algunas características que te hagan sospechar un cáncer, entonces se hace un procedimiento que se llama PAF, que significa punción aspirativa con aguja fina. Ecográficamente te localizan el nódulo, se pincha con una aguja, se extrae un tejido microscópico y se evalúa al microscopio y se hace una histología. Si sale mal, pues se opera. Si sale dudoso, se puede repetir. Si sale bueno, tú vas siguiendo ecográficamente ese paciente. Doctor, cuando uno tiene problemas a la tiroides o está con nódulos a la tiroides, al deglutir, al tragar saliva o al tragar un alimento, se genera un raspado ahí, hay dolor. Puede ocurrir. Puede ocurrir. Si la tiroides es muy grande, si tiene un bocio muy grande, puede producir tanto alteraciones de la deglución como también trastornos del habla, ¿cierto? O sea, si yo no estoy resfriado, si no tengo un problema, otro problema de salud y cuando como me duele, debería ir a ver al doctor. Y doctor, claro. ¿qué pasa cuando te operan y te sacan la tiroides? ¿En qué cambia tu vida? ¿En qué te afecta? Bueno, al no tener tiroides, no produce hormonas tiroideas. Entonces eres hipotiroideo. A partir de ese momento te hayan sacado la tiroides por la razón que te la hayan sacado, Uno tiene que tomar hormonas. Tienes que tomar lo que decía ella, levotiroxina, cuya marca, hay varias marcas, Eutirox una de ellas, también está T4 de otros laboratorios. Entonces tienes que tomar hormonas tiroideas por el resto de tu vida y controlarte con tu endocrinólogo. Y hay casos de mujeres muy jóvenes, de niñas que hayan tenido que sacar la tiroides. Exacto. Y que queden con hipotiroidismo, qué sé yo, a los 10 años. Exacto. Nosotros tenemos varios pacientes en la clínica que son niñas pequeñas, preadolescentes o adolescentes, que por diferentes razones han tenido que llegar a la tiroidectomía, que es extirpar la tiroides. A partir de ahí tienes que suplementarle con Eutirox y controlarlas cada 6 ¿Los síntomas en las niñas es igual que en los adultos? ¿Son los mismos síntomas? Porque, o sea, ¿cómo poder detectar si mi hija tiene o no? Hay síntomas que se parecen y otros que no. Por ejemplo, si tú tienes una niña o un niño con hipotiroidismo muy severo, no diagnosticado, uno de los síntomas puede ser que el niño comience a bajar el rendimiento escolar. Un niño que iba bien con su nota y de pronto empieza a bajar y tú ves que el niño hace esfuerzo, está estudiando y la profesora dice algo pasa con este niño, lo noto raro. ¿Y los cambios bruscos de peso también en los niños? No, el peso no tanto. Okay. A no ser que bajen de peso, que dijimos el hipertiroidismo. Y otro síntoma que puede ocurrir en los niños es el lentecimiento del crecimiento, es decir, talla baja, o en las niñas, por ejemplo, que se retrase el inicio de la pubertad. Perfecto. Si tú tienes una niñita, por ejemplo, de 14 años, que no ha comenzado su pubertad y todas las amiguitas ya están plenamente desarrolladas, entre otras cosas, esa niña tienes que estudiarle que no vaya a tener un hipotiroidismo. Perdón, y cortito, ¿condiciona demasiado su vida futuro en términos reproductivos o no? Si lo pillas a tiempo, no. Si lo pillas a tiempo, no. Como ya les dije, el hipotiroidismo es muy frecuente y felizmente los exámenes que se necesitan son baratos, están disponibles en todos los centros médicos. Un paciente, vaya por lo que vaya al médico, si el médico tiene la sospecha o te pide un chequeo, pues te va a pedir hormonas tiroides. Doctor, ¿se pueden desaparecer de la noche a la mañana? Es que lo que pasa es que a mí me vieron que yo tenía quistes en la tiroides antes de estar embarazada y después tuve a mi hija, pasaron los 9 meses, no sé qué, y ya no tengo. Claro, puede ocurrir. Lo que pasa es que hay una cosa que son lo que se llaman los quistes coloideos. ¿Ya? Y los quistes coloideos son benignos. Es como una hipertrofia del folículo tiroideo que puede evolucionar. Se reabsorbe. No se reabsorbe, pero se achica, coge un tamaño normal y se resuelve en forma espontánea. Mira. Tenemos pregunta en Twitter, doctora. La gente está participando. Hola, Chile con la roja es el hashtag de hoy. La Marlene Cabrera nos dice: me detectaron hipertiroidismo en mi embarazo. Mi bebé ya tiene 1 año. ¿Podrá tener lo mismo? Interesante pregunta, porque las mamás que durante el embarazo sufren hipertiroidismo, al bebé le pueden ocurrir una de dos cosas. Una, producto de que las hormonas tiroideas de la mamá pasan al bebé, el bebé y los anticuerpos, el bebé puede desarrollar lo que se llama un hipertiroidismo neonatal, que puede llegar a ser catastrófico y muy grave para el bebé. ¿Y cómo se detecta eso? Con exámenes de sangre y monitorizando al bebé. Cuando tú tienes una mamá que tiene un hipertiroidismo, habitualmente uno coge ese antecedente previo al embarazo, ¿cierto? El ginecobstetra ya trae el diagnóstico. Entonces tú al bebé al nacer lo observas con mucho cuidado, sobre todo lo que es frecuencia cardíaca, lo que es temperatura, lo que es presión arterial, y le tomas exámenes de sangre. Si el niño está estable,
pues, y va todo bien, pues lo puede dar de alta e ir controlándolo una vez a la semana, advirtiendo a la mamá cuáles son los síntomas para que vuelva. El hipertiroidismo en estos niños es extremadamente raro, pero cuando ocurre es una catástrofe, una emergencia, y estos niños hay que hospitalizarlos. Pero ya al año ya se habrían dado cuenta. Claro, ahora, exacto. Ahora, esto es lo que le podría pasar en el periodo neonatal. Y una vez que el niño crece, al tener un antecedente de una mamá con hipertiroidismo, tiene más riesgo de desarrollar esta enfermedad, pero a cualquier edad el resto de su vida. Perfecto. Tenemos más preguntas a través de Twitter, 8 de la mañana con 41 minutos. Hagan las suyas al doctor Ortiz, que nos acompaña hoy día en el panel. Josefina dice, ¿la retención de líquido permanente está relacionado con la tiroides? Gracias, esta es una gran pregunta, por la pregunta que haces a esta hora. Gracias por hacerla tú y no tener que hacerla yo. Excelente pregunta. Tienes que transparentar nuestra situación. Puede ocurrir, pero no es tan frecuente. Existe una complicación en el hipotiroidismo que se llama mixedema, que es esta retención de líquido, pero es muy raro y tienes que tener un hipotiroidismo que esté muy avanzado, muy descontrolado. Muy galopante. Esto o sea, son otros factores. Prácticamente no se ve. No podemos controlar la vida. Doctor, le quiero preguntar si el sistema de salud en Chile está capacitado en su totalidad para detectar este tipo de problemas. Por ejemplo, en un consultorio, si una señora va hoy en la tarde al consultorio, ¿pueden detectarle algún problema? Me encantó esta pregunta. Es muy bueno, Germán Chispe. Me encantó esta pregunta porque hay dos aspectos en esa pregunta que me interesaría explicar. Primero, contestar tu pregunta, sí. Felizmente las hormonas tiroideas se pueden hacer en el consultorio. Y si se lo detectan, o te derivan al endocrino o inmediatamente el doctor, el médico general o el que esté a cargo del niño o adulto, pues pueden comenzar las hormonas tiroideas mientras espera una evaluación por el especialista. Y cada o sea, sí se puede hacer. ¿Hay endocrinólogos en los consultorios? No. En los hospitales grandes. La verdad es que los endocrinólogos son pocos en Chile, pero te derivan. Pero el hipotiroidismo, un médico general o un médico internista que tenga conocimiento también puede comenzar el tratamiento, claro. O sea, el ginecólogo muchas veces tú vas voy a a decir algo que es absoluta verdad. El hipotiroidismo no es una enfermedad difícil de tratar, inicialmente, ¿ya? Y voy a agregar a esta pregunta que me interesa mucho lo que llamamos nosotros el screening neonatal, es decir, el diagnóstico del hipotiroidismo congénito. Existe una forma de hipotiroidismo que es esos niños que nacen con hipotiroidismo, que ya vienen por un defecto en la embriogénesis de la tiroides que no va a funcionar una vez que nazca. Nosotros en Chile desde el año 92 se hace el screening neonatal en los hospitales chilenos y en las clínicas chilenas, y somos uno de los países con mejor cobertura de screening neonatal en el mundo. Mira. Y siempre me gusta decir esto porque nuestro sistema de salud, que tiene muchos defectos, en este aspecto es vanguardia. Y tu bebé nazca en la clínica Las Condes, en el Hospital San Juan de Dios, en Pica, en el norte, en Futal del Fu, en qué sé yo, en Peralillo, en Santa Cruz, pues se le hace su screening neonatal. Y esto permite, ojo, hacer tratamiento precoz y prevenir una enfermedad que produce retraso mental irreparable. Y esto es fantástico porque antiguamente llegamos tarde a este diagnóstico. Sí, claro. Doctor, tenemos otra duda en Twitter. Haga todas sus consultas. Aileen nos dice, yo estuve con crisis de pánico y trastorno de ansiedad y cuando me hicieron estudios me diagnosticaron hipotiroidismo. Yo también tengo una amiga que le pasó lo mismo. Le habían diagnosticado una depresión, le dieron pastillas para tratar la depresión. Estuvo 6 meses, no se mejoró y finalmente era un problema de la tiroides. Que no tenía nada que ver con un trastorno... Hay una actriz, la Miriam Palacio, le pasó exactamente. ¿Viste? Sí. Es común. Que estaba como casi demencia senil y tenía problemas de tiroides. Es muy común. Por eso que el espectro de síntomas es tan amplio, porque las hormonas tiroideas son importantes para todo el sistema. Es importante para tu piel, para tu cerebro, para tu corazón, para tu hueso, para el sistema digestivo, para el hígado, todo. Entonces, por lo tanto, ante cualquier síntoma que tú consultes por cualquier cosa a tu médico, pues seguro que el médico te va a incluir de eso dentro de Oiga, ¿y cómo podemos cuidar nuestra tiroides? Buena pregunta. En Chile antiguamente, aunque existe pero muy poco, existía lo que se llama el hipotiroidismo y bocio por déficit de yodo. Sí, perfecto. Pero hoy en día la sal que compramos en el supermercado está yodada. Entonces es una medida de salud pública para suplementar, para que la gente tenga una adecuada ingesta de yodo, porque, por ejemplo, los productos más ricos en yodo son los productos marinos. Pero nosotros, a pesar de que tenemos tanto mar, no consumimos muchos productos marinos. Entonces, como política de salud pública, la sal está yodada. Ahora, doctor, ¿cuántas veces deberíamos nosotros al año controlarnos la tiroides? ¿Una vez o si no tengo ningún antecedente, no controlármela nunca? Si tienes antecedentes de tu mamá, tu hermana, tu familia, o por ejemplo, como decía ella, tuviste alguna patología tiroidea durante el embarazo, pues una vez al año.
Mínimo. Una vez al Ah, ¿en año. serio? Es que yo desde el embarazo... Con la luz, me te puse diste de alta. Con el último embarazo, claro, que me dieron el remedio, el Eutirox, que no sé si es hipo o hiper. Hipo. Hipo. Yo tuve la guagua y lo dejé y nunca más me controlé. O sea, yo debería controlar... Ya han pasado 3 años. Estáis mucho Sería- más flaca de antes de embarazarte. Y Sí. yo debería controlarme. Sería lo ideal. La idea es pesquisar la patología a tiempo, porque si la trata a tiempo, entonces vas a estar lo que se llama eutiroidea con una función tiroidea normal y no va a tener repercusiones funcionales. Doctor, respecto de las niñas, me gustaría que reiteráramos el llamado a intentar diagnosticar esto lo antes posible, porque si una niña de 10, 11 o 12 años en su etapa premenstrual se le detecta, de alguna manera podemos ayudarla muchísimo para el futuro cuando esté en momentos de procrear. De procrear, claro, en momentos de tener familia. O sea, lo ideal aquí, ¿cierto? Lo ideal es que nosotros tuviéramos el hábito, que no lo tenemos, aunque sabemos que es necesario, que es útil, pero no lo hacemos, ¿cierto? Es decir, toda mamá, todo papá debiera llevar a su hijo a su pediatra de cabecera una vez al año. Una vez al año, para que vea cómo crece, Sí. cómo se desarrolla, Eso uno lo hace con las cuánto primeras pesa, guaguas, después exacto, ya. pero debiera hacerlo siempre una vez al año, cómo crece, cómo se... Y si los tiempos de su desarrollo puberal se van cumpliendo los tiempos que uno considera normal, para detectar cuándo se adelanta, cuándo se atrasa, si sube de peso o no sube de peso, para palpar la tiroides, pero no solamente la tiroides, otros órganos, hacer un chequeo básico, clínico, y el médico con sus conocimientos te dirá, uy, esto no me gusta, vamos a estudiarlo. Doctor, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, de verdad, muy pero muy Súper clarito. Entonces, a controlarse la tiroides una vez al año mínimo, si tienes antecedentes.